Hola, ¿qué tal? Em, Jenny se hace la burla de mí, pero siempre estoy contento cuando entramos a este programa. Es importante para Kiosco estar acá. Em, Creo que las personas que me acompañan y las personas que nos escuchan están bien conscientes que esto no se hacía se hacía en vivo en Kiosco, pero la pandemia nos ha forzado a tener, ahora como que hay 5 kioscos y varios de ellos existen solamente en la red. Estoy muy contento. Estamos iniciando un nuevo proyecto, un nuevo programa. José Andrés Sánchez Exeni, que me acompaña acá conmigo, está conmigo. Este, ya habíamos tenido nos hemos hecho más amigos cuando compartimos una vivencia de un libro juntos, justamente durante la residencia Kiosco. Eh, Fue una gran experiencia. Hemos tenido como muchos lugares en común y creo que eso nos ha permitido llegar a este lugar. Entonces, en algún momento yo quería hacer esto mismo que vamos a empezar hoy. Creo que Pepe va a hablar más sobre la forma, sobre la morfología del proyecto que se va a configurar en estos días, pero a mí especialmente me parecía increíble poder relacionar una cosa que en realidad se le ocurrió a él, que era combinar artistas, escritores, artistas visuales para poder como conocer sus inquietudes y ver cómo se conjugan las prácticas desde las dos áreas. Eso me parecía a mí importante, me parece importante, más aún en un país en el que no hay construcciones, no hay diálogos más bien sobre las artes. Es extraño cómo los artistas visuales no conocen a los bailarines, no hay cosas en común. De repente eso nos genera no solamente fracturas a nivel institucional, sino también a nivel de diálogo morfológico. Y bueno, ese tipo de cosas son parte de lo que Kiosco quiere debatir ahora, o sea, destruir las barreras entre las prácticas. Y bueno, por eso es que me alegra tener este programa acá ahora. Se llama La Habitación Propia, ese es el título. Creo que Pepe va a poder hablar más sobre el tema. Y bueno, lo dejo a él que presente a nuestros invitados de hoy. Les mando un gran saludo a nuestras invitadas que están en el otro lado del mundo. Así que genial, genial tenerlos acá. José Andrés, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Entonces, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Magela. Muchas gracias, Alejandra. Antes de hacer una breve introducción a nuestras invitadas, les voy a explicar un poquito más bien de qué se trata esto, ¿no? Una habitación propia tiene como propósito indagar en los procesos creativos de escritores y artistas contemporáneos con el objetivo de generar un diálogo y un acercamiento, ¿no? Básicamente porque siempre tuve una inquietud acerca del arte contemporáneo y cómo podía unirse con la literatura, y es fascinante leer novelas que tengan como personajes artistas contemporáneos, etc. Entonces hay un mundo ahí por explorar y por dialogar que nos puede enriquecer mucho a todos, ¿no? Y la idea del proceso creativo es que también podamos identificar lugares en los que nos unamos, en los que nos encontremos, ¿no? Procesos similares que hayamos vivido, tanto desde la producción de arte como desde la producción literaria, ¿no? Y cómo nos podemos ir enriqueciendo unos a otros, ¿no? Un poquito vago lo que acabo de decir, pero ya lo vamos a ir entendiendo mientras vayamos avanzando en esta sesión. Entonces, primero, tenemos a dos invitadas. La primera es Alejandra Alarcón, por orden alfabético, y Magela Baudouin. Tengo un pequeño videíto acerca de Alejandra que me va a servir para presentarla. A ver. Alejandra es licenciada en Artes Plásticas y Sociología.
Ha participado en más de 80 exposiciones colectivas en México, China, Italia, Francia, España, Inglaterra, Polonia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Argentina y Bolivia. Fue una de las ganadoras de la 18ª Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Santa Cruz, el año 2012. Cuenta con 16 exposiciones individuales, entre ellas El libro de la sangre y de la leche, en 2018, Alicia Reina de Corazones, 2016, Sería lo mejor del mundo, 2013, en México, Aunque sea verdad, Bolivia, 2012, Cinderella Ending, Brasil, 2011, y La distancia adecuada, España, 2011, y True Love, Italia, 2010. Formó parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, México, dentro de la especialidad de artes visuales, entre 2016 y 2019. Y fue beneficiaria de la beca Polo Krasner Foundation, Nueva York, Estados Unidos, 2019-2020. ¿No? Muy bien. ¿Cómo estás, Alejandra? Un gusto tenerte hoy. Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con ustedes. Va a ser muy lindo conversar contigo. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos compartido muchísimas cosas juntos y es un placer estar compartiendo de nuevo con vos, Alejandro. Ahora, Mahela Baudouin, vamos a hacer también una corta presentación para Mahela Baudouin, ¿no? ¿Está bien pronunciado? Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, ¿quién es Mahela? Es escritora, periodista y profesora o catedrática. Su primer libro, Mujeres de Costado, del 2010, es una colección de entrevistas con mujeres bolivianas. Su novela, El sonido de la H, publicada por Santillana en 2014, recibió el Premio Nacional de Novela de Bolivia. Su libro de cuentos, La composición de la sal, publicado en 2015 por Plural, ganó el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Y acaba de publicar Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, también con Plural, un libro de relatos que ya recibe reseñas favorables. Es creadora, coordinadora y profesora del Diplomado de Escritura Creativa de la UPSA. Y además este año recibió el premio Ana Secker, que se entrega a quienes con los recursos del arte contribuyan a la creación de una sociedad más justa. En estos momentos cursa un doctorado en literatura en Estados Unidos. Además, Mahela es editora, directora o codirectora de Mantis, ¿no? ¿Correcto? Una editorial que lanza unos libros, una edición bellísima, ¿no? Tengo varios de sus libros y son muy bellos los libros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo estás, Mahela? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes, conversar y bueno, estar un poco en Bolivia. Al mismo tiempo, esta ventana hace que uno pueda sentirse un poquito en casa a pesar de estar lejos, y eso está muy bueno también. Correcto, cierto. Bueno, nos metemos directamente al meollo del asunto, ¿no? Vamos a ver, y nos vamos a ir para atrás, nos vamos a ir para la infancia. Usualmente este tipo de entrevistas empiezan con, bueno, ¿cómo descubriste la literatura? Pero yo quisiera que vayamos todavía un poco más allá, ¿no? Porque en realidad, tanto en la producción de cualquier producción creativa, hay un siempre pensamiento de venir hacia los años de la infancia y lo que vivimos o conocimos cuando éramos niños, ¿no? Y eso se puede luego ver reflejado en la obra ya que creamos en adultos, ¿no? ¿Qué influencias creen, si es que las hay, de lo que vieron, conocieron durante su niñez? Por ejemplo, de la cultura popular, ¿no? O qué sé yo, ¿no?
cosas del barrio, cosas así. ¿Qué hay de la niñez que está dentro de ustedes y todavía está tratando de salir en las obras que crean? Qué pregunta tan buena, porque yo creo que la niñez es un lugar al que uno siempre regresa, aunque no quiera regresar, ¿no? Y regresas a veces solamente con una imagen, con un olor, con un vestigio que no tiene discurso, que no tiene forma, ¿no? Que a veces es solamente una sensación que se encarna, ¿no? Pues yo diría que la niñez tiene, en mi caso, como muchas semillas de la escritura, ¿no? Una semilla que es la semilla oral, porque mi padre era un gran narrador, sigue siendo un gran narrador, y mi abuela también. Entonces, mucha de la literatura que yo bebí, la bebí de oído, ¿no? Es decir, probablemente conocí los clásicos que deformaba mi padre en el relato oral para hacerlo más simple, más acotado y que pudiera caber en la imaginación de un niño pequeño, ¿no? Un Edmundo Dantés, ¿no? Tendría que ser un recorte para nosotros. Y entonces hay esa cadencia de que la literatura, de que la lectura era algo emocionante, ¿no? Que era algo con lo que se podía jugar. Ok. Para continuar un poquito, porque es muy interesante, por ejemplo, en muchos casos, los escritores se enfrentaron a la literatura, qué sé yo, a sus 12 años, ¿no? Vos ya, desde tus, ¿cuántos? 6, 7 años ya estabas viviendo, ¿no? Ya estabas escuchando literatura al menos, ¿no? Sí, pero además no una literatura, mi abuela era una gran lectora y una gran declamadora, pero no solo literatura, digamos, clásica, formal, ¿no? El oído también tenía que ver con otro tipo de historias, ¿no? Yo tengo mucho afecto por las radionovelas, por ejemplo, ¿no? Mi madre estudiaba medicina y luego ya era médico, o sea que estaba poco en la casa y muchas cosas ocurrían en la casa solas, ¿no? O con alguna dirección orquestal, pero allí estaban. Y recuerdo mucho, digamos, la espera de casa al colegio. Yo iba al colegio en las tardes y escuchaba en la radio radionovelas. Y era como, yo siento que eso tuvo una influencia en mí del gusto de la música, de la historia, por ejemplo, esto que además salía de este aparato que usualmente era solo un objeto y se convertía en vida auditiva, ¿no? La radio tiene eso, es súper emocional, súper mágica. Y entonces creo que de muchas formas el contar historias estuvo presente en mi niñez, ¿no? Otro dato que pienso que también tuvo mucho que ver es que en mi casa, hasta bien avanzada la infancia, no hubo televisión, porque mis padres querían o pensaban en la idea de un hombre nuevo y que ese hombre no tenía que ver con la tele, entonces dedicaron la tele al inicio y entonces había como otros espacios de juego que ahí ocurrían. Pienso que sí, que tiene que, la fascinación de poder mirar con los oídos, de poder hilvanar las palabras e imaginar, ¿no? Con el cuerpo entero. Y creo que eso es algo que ya después yo como conceptualizo de otro modo el rato de escribir. ¿Y en tu caso, Alejandra? En mi caso es parecido al de Magela, creo. También estuvo presente la oralidad y también estaba prohibida la tele. Entonces nuestra relación con las historias era toda auditiva y creo que sí estuvimos totalmente impregnados de los cuentos. Por eso creo que luego yo los retomé una y otra vez, o sea, Caperucita, Rapunzel, o sea, yo he trabajado y he iniciado mi carrera visual con esos relatos. Sí recuerdo que pasábamos horas de horas escuchándolos y luego los grabábamos nosotros mismos en cassettes
los reproducíamos, los alterábamos, los cambiábamos. Y sí, creo que tuvo una fuerte incidencia, influencia eso, ¿no? Luego, en mi casa había montones de cuadros de un tío pintor de mi papá, y eran cuadros muy fuertes. O sea, yo me acuerdo arriba de mi cama, había un cuadro de un ángel disparándole fuego a una mujer, una calavera con cabellos y flores, y para mí eso era como natural. Yo no sabía que en las otras casas de los otros niños no habían esos cuadros. Entonces también creo que a nivel visual vivir rodeada de esas imágenes y de la posibilidad de que existan esa clase de imágenes como algo normal y algo natural. Entonces creo que todo eso como que sí tiene incidencia después que uno recupera o va a ese mundo que uno construyó de niño, ¿no? Y no eran cuadros eran cuadros de un artista pesado, ¿no, Alejandra? Sí, sí, eran Sí, cuadros de Arturo Borda, sí. de Arturo Borda, ajá. Muy Claro, bien. imagino lo impresionante que haber sido. Una vez alguien me contó una anécdota, ¿no? Sí, de lo natural que era para vos ver esos cuadros y en realidad deben haber sido una enorme influencia, ¿no? Por supuesto, como lo decís, ¿no? Ujú. Sí, claro, es como una posibilidad, ¿no? Es como la posibilidad. Entonces Ujú. ya tienes esa posibilidad de explorar de esa forma las imágenes, ¿no? Porque ya está naturalizado. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo hay un momento en el que ocurre como una epifanía en el artista, en la escritora, ¿no? Es ese momento en el que dice, oh, me encontré con el arte, o me encontré con la literatura. Puede ser, digamos, Magela, que que hayas tenido esas experiencias, ¿no? Ya de entradas intuías que estabas frente a la literatura, o hay un momento, hay algún libro, hay algún, no sé, personaje con el que te hayas encontrado y hayas dicho, esto es literatura, por primera vez. Am, es curioso porque cuando tocó elegir qué estudiar, por ejemplo, es decir, lo más natural, cualquiera que me hubiera visto en la vida, ¿no? O si yo me hubiera visto un poco al espejo, realmente yo no tendría que haber dudado hacia dónde ir, ¿no? Era como muy obvio y sin embargo no lo era, ¿no? Es decir, yo jugaba con mi abuela alrededor de la literatura, eh, con personajes de la literatura, es decir, siempre estuvo allí rondándome y sin embargo era como tan natural que era invisible. Okay. Entonces, cuando tocó el momento de elegir una carrera, yo lo único que tenía claro era algo donde escriba, Uh-huh. pero no se me ocurría, de verdad, es una cosa tan básica, ¿no? Pero no se me ocurría que podía estudiar literatura, que eso era algo que alguien podía trabajar de leer. ¿No? O sea, que no se me ocurrió, sencillamente, y en ese momento yo vivía en Venezuela, así que tenía que elegir hacer exámenes de admisión, elegir universidades, elegir facultades. Creo que apliqué arquitectura, creo que apliqué hasta medicina en algún momento. Obviamente apliqué a periodismo, pero no se me ocurrió nunca la literatura. Es decir, yo creo que en mi caso, eso que llamas epifanía, ¿no? Es como en algún punto de la vida, eso que terminó siendo un lugar escondido, pero un lugar reiterado, al que yo volvía y que me daba felicidad, porque era eso, me gustaba tanto hacerlo que me sentía plena ahí adentro, protegida, ¿no? Era como reconocer que ese espacio, que era un espacio marginal, que era un espacio oculto y que yo no me animaba a reconocer, se ampliaba y ocupaba más espacio en mi vida, ¿no? Entonces llegó un momento en que tuve que reconocerlo. Además,
nada es casual en la vida, lo reconocí en un momento de quiebre, ¿no? Estaba frente a la posibilidad de una enfermedad muy grave, y entonces en ese momento dije, no, fue como eso, epifánico, no seguir postergando o procrastinando algo que tan sencillamente me producía plenitud, ¿no? Y entonces fue realmente empujarme hacia ese abismo, porque, bueno, era empezar en la mitad de todo un camino que era un camino incierto, un camino que además yo no había estudiado literatura, que no sabía cómo se empezaba y que solamente tenía una intuición. Necesito leer lo que tengo que leer. Esa era mi única intuición, ¿no? Y necesito encontrar un modo de que esa ruta sea abarcable, porque bueno, uno puede comenzar a leer por cualquier sitio, ¿no? Claro. Estamos hablando de la decisión que tomaste ya de dedicarte a la literatura, pero ya luego de haber pasado por el periodismo, luego de haber pasado por la empresa publicitaria o por el rubro publicitario, ¿habías escrito ficción antes? Sí, claro, había escrito cuentos, o Ujú. eso que yo creía que eran cuentos. Ok, ya vamos a volver a eso, ¿no? A lo que uno cree que está haciendo, pero no está seguro, ¿no? Exactamente. Alejandra, ¿cómo fue tu caso con el arte, digamos, ¿no? Pues yo desde muy niña pintaba y pintaba todo el día y era mi refugio, era el lugar donde pues las reglas las ponías tú, era el lugar Ajá. donde te rescatas a ti, de donde te proteges de afuera, donde creas tu propio mundo. Pero igual que Magela, también me tocó escoger la carrera y tuve que escoger una carrera seria, ¿no? O sea, mis papás decían, sí, sí puedes hacer arte, pero necesitas una carrera de verdad. Claro. E intenté hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces estudiaba sociología, pero al mismo tiempo iba a la escuela de arte y hacía las dos a la par. Terminé sociología, hice la tesis, empecé a trabajar como socióloga, que también me encanta mucho la sociología porque te permite leer, te permite ver las cosas de otra forma, te permite pensar, reflexionar. Y hubo un punto en el que recuerdo que mi mamá me dijo, tienes que escoger porque te vas a volver una mediocre. Me dijo, te vas a volver una mediocre porque estás haciendo dos cosas con toda tu energía y necesitas poner tu energía en alguna. Y ahí fue cuando decidí dejar y hacer solo arte y empecé de cero, como de cero, digamos. O sea, fue cuando me vine a México y estudié la carrera acá. Ahora, todo lo que aprendí en sociología, todo lo que aprendí en la Escuela de Arte en Bolivia, todo eso formaron un todo, porque al final, cuando empecé a hacer arte más seria y profesionalmente, todo el bagaje de sociología estaba ahí, vivía, existe, me servía, sigo leyendo los ojos de la realidad con la sociología. Yo pienso que me imagino que a Magela también le debe pasar, o sea, al final te vas volviendo un híbrido en el cual tu escritura también es el reflejo de con qué ojos lees y ves la realidad, que es ese otro oficio que uno tiene, ¿no? Del cual ya nunca no te lo deshaces, ¿no? No es que un día digas, bueno, no, yo solo soy artista visual. Yo creo que nunca más y que en realidad todo suma, ¿no? Sí, completamente. Uno apropia y de eso también se trata, ¿no? El arte o la creación es sobre todo contaminación, ¿no? Vas sumando eh, contactos y modos de hacer y de ser, ¿no? Yo siento que el periodismo a mí me ha dejado un modo de mirar, de ocultar la realidad que se pregna en, es decir, ese olfato, ¿no? Es decir, que usan los periodistas para encontrar una historia, eh, muchas veces activa un cuento, ¿no? Y el modo en que ese cuento ocurre, muchas veces me doy cuenta que tiene que ver con el periodismo, que estoy contando algo que seguramente contaría en una crónica de otro modo, con otras reglas, ¿no? Con aquel
otro pliegue que permite la ficción, ¿no? Y que el periodismo no admite, pero estás usando de algún modo algunas mismas prácticas o vicios o modos de leer o de ocultar la realidad, ¿no? Muy bien. Me gustaría que retornemos, Magela, al momento del que hablaste de escribía cuentos o lo que yo pensaba que eran cuentos, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Bueno, uno cree que hace muchas cosas, ¿no? Después se da cuenta sobre todo cuando lee, que en realidad no estaba haciendo eso que creía que estaba haciendo, ¿no? Yo escribía, hacía perfiles y luego cuando tuve esta intuición que me parece que me ayudó mucho a navegar sobre, o a caminar sobre mi búsqueda o hacer una búsqueda, y que era, tengo que leer todo lo que pueda, tengo que leer lo que no he leído y no puedo perder tiempo porque necesito, es decir, sabía que para escribir había que leer, ¿no? Y entonces conforme iba leyendo, por eso te decía antes cuando conversábamos, y conforme iba leyendo con ojos de escritor, que no es el mismo modo en que se lee, digamos, inocentemente al principio, me daba cuenta que eso que yo hacía no tenía nada que ver con lo que era la literatura, ¿no? Que había otros códigos, que había otras formas, que era necesaria una cierta técnica, y entonces esa primera etapa, que era la etapa de la sorpresa, ¿no? Es que tú estás entrando a un texto y es como entrar a una catedral y dices, ¿cómo hizo esta columna? ¿Cómo hizo este cielo? Y estás azorado de asombro, ¿no? Entonces, el primer instinto que tienes es tratar de copiarlo, tratar de emularlo, a ver si puedes, si te puede salir, aunque sea un pedacito de cornisa, ¿no? Un pedacito nada más, ¿no? Y entonces, en ese recorrido, ¿no? Uno se encuentra con escritores que son más sencillos, más simples, más didácticos, y con escritores que son el cosmos, ¿no? Que son infinitos, que uno los lee y dice, nunca voy a poder ser escritora, ¿no? O sea, jamás voy a poder hacer esto, ¿no? Pero a mí en ese momento lo único que me importaba era leer y tratar de escribir lo que pudiera. Es decir, sí tenía como una conciencia respecto de las restricciones, es decir, quería como obligarme en ese momento a escribir con ciertas cotas, no la inspiración sola, sino la inspiración asociada a el análisis reflexivo de eso que estaba viendo, de cómo lo hizo aquí, qué hizo en esta, digamos, en esta forma, ¿por qué es tan importante esto? ¿No? Es como, me imagino a alguien que estudia cine y dice Hitchcock, ok, voy a ponerme una sobredosis de Hitchcock una semana entera, a verme toda su filmografía y para salir de ahí y decir, ah, ya, creo que entendí algo, ¿no? Como esa era la intuición del principio, y de hecho yo me fui a Argentina buscando esa intuición, es decir, renunció a mi trabajo, me dieron una liquidación y con esa liquidación me fui. Y Sergio se quedó con los hijos, algo que he contado muchas veces, ¿no? Y entonces mi horizonte era sencillamente el próximo cuento, el próximo texto, el próximo autor o autora que iba a leer y que iba a escribir, ¿no? Entonces era como entrar a un taller medieval y sentarte a mirar y a tratar de hacer, no sé, Ale, una mancha, una mano, ¿no? Y una y otra y otra y otra y otra vez, con la absoluta conciencia
que es un lugar que también conservo hasta hoy, de tu pequeñez ante todo eso que es el arte, ¿no? Es decir, esto que tú estás apenas anhelando, esbozando, tratando, y que sin embargo tiene sentido en la medida que para vos tiene sentido la vida para hacer eso, ¿no? No para los otros, sino para vos, ¿no? Esto es muy valioso, Magela, porque nos estás contando la historia de una mujer, tú, que tenía esta inclinación, siempre la tuvo. No lo denominaría como un error, pero sí es como una bifurcación, ¿no? Porque muchos decimos, bueno, periodismo, voy a escribir, pero bueno, escribí y terminás siguiendo un camino y en algún momento hay que volver al llamado, a la vocación, digamos, ¿no? Hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Hay muchísima gente que no lo hace. Y sé, Alejandra, que en tu caso, porque me lo has contado, hubo una experiencia en la escuela en la Esmeralda, ¿no? Porque vos estudiaste sociología, te fuiste a la Esmeralda, y la Esmeralda no es cualquier escuela. La Esmeralda es una de las escuelas más importantes de arte, está en el DF, y llegaste en el momento en el que el arte contemporáneo mexicano estaba en ebullición, había un boom de artistas contemporáneos mexicanos, entonces por eso te sirvió mucho también la sociología. Ya no se trataba tanto acerca de pintar, ¿no? Sino de el concepto, ¿no? ¿Cómo fue encontrarte con esas verdades en México? ¿No? ¿Cómo fue? Es como llegar, ¿no? Y decir, las cosas no habían sido así. ¿Cómo fue? Pues cuando entré a la escuela estaba como muy de moda el arte conceptual. Y yo había aprendido a pintar en la escuela, en la escuelita de arte de Bolivia, había aprendido a la súper técnica de acuarela, pero de la forma antigua. O sea, había aprendido pintando paisajes, así, de la forma más clásica posible. Entonces llegué a la Esmeralda, que era como muy contemporánea, donde se priorizaba el concepto más que la técnica. Entonces fue como una adaptación de todo lo que yo traía ya desde la sociología, pero aplicado a nivel estético, que sí tenía también esto estético que había aprendido en la Escuela de Arte en Bolivia, ¿no? Ahora, en un primer momento yo no era consciente de lo que yo tenía, no era consciente ni de que la sociología me servía para plantear los conceptos o para construir un mundo semántico, pero tampoco era consciente de que yo había aprendido algo técnico. Para mí no era valioso, era solo algo que había aprendido porque no había otras cosas que aprender cuando estaba en Bolivia, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer fue a pintar con esto que yo ya sabía y a como explorar a nivel como conceptual, que era lo que traía de sociología. Y luego me fui haciendo consciente de que tenía una forma, de que estaba encontrando una forma que no era la pintura clásica de los paisajes, pero adaptada a esta exploración que era como más conceptual, ¿no? Sí, a eso te referías, ¿verdad? Más o menos, sí, más o menos. Lo que pasa es que hay un momento, bueno, vos me habías comentado una vez que en realidad cuando llegaste a la Esmeralda no mostrabas tus verdaderas obras de arte, Sí. sino que para los ejercicios de las clases hacías lo que creías que los profesores esperaban. O sea, eso es muy interesante, Alejandra, porque después lo podemos relacionar con una idea que también se trabaja mucho en la ya creación literaria. Pero contanos, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que pasó fue que yo sentía que tenía que hacer de una forma que era la que se esperaba en la escuela. Y había algo súper fuerte ahí de que tenías que ser de determinada forma. Entonces yo trataba de hacer esa forma que se esperaba ahí,
Pero mientras tanto, hacía un cuaderno con todo lo que yo sentía, todas mis ideas, y las hacía así súper secretamente. Las hacía para mí porque las necesitaba hacer y no se las mostraba a nadie. Era como, hacía lo que me pedía la escuela, que era como la forma que se esperaba, pero a la par, como tenía esta necesidad de seguir diciendo las cosas que yo necesitaba decir, las iba haciendo en un cuaderno chiquitito. Y un día una maestra a la cual yo quiero mucho, que ha sido así determinante en mi vida, que se llama Patricia Soriano, vio mi cuaderno y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, ay, es lo que yo pinto. Y me dijo, ¿por qué estás haciendo lo otro? Tienes que botar lo otro, tienes que empezar, tienes que hacer esto que estás haciendo en tu cuadernito. Y ella me hizo sentir que lo que yo quería decir se podía decir y que se podía decir más fuerte y más grande. Y por eso, pues yo siempre estoy agradecida con ella, que me dijo, cree en eso, que cree en ti, ¿no? Como puedes hacer de la forma que tú crees, ¿no? Sí, eso. Magela, ¿a vos no te ha pasado que, o sea, es similar a lo que nos cuenta Alejandra, ese momento en el que estás escribiendo y hay una voz que aparece de atrás y te dice, no, 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 eso no, no, de eso no escribas, de eso no hables, no, eso no lo mostré? Y Sí, el enorme momento de liberación cuando uno deja de escuchar esas voces. sí, bueno, yo fui igual que la Ale, se fue a México, que es como una meca, ¿no? Importante en el arte. Yo fui a Buenos Aires. Siempre digo, en Buenos Aires hay tantos talleres de literatura como psicoanalistas, ¿no? Es decir, Ujú. la gente va a un taller de literatura y me encanta eso, ¿no? No hay complejo alrededor de eso, ni mitologías, es algo natural. Va al psicoanalista y va a un taller de escritura, ¿no? Y hay miles, ¿no? Entonces yo me di cuenta, en algún momento me pasó un poco como la Ale, ¿no? Solo que yo no tenía los cuentos escondidos, sino que me salía naturalmente esta búsqueda. Yo estaba fascinada con la forma del cuento, pero me daba cuenta que mis cuentos eran anécdotas, eran recortes pequeñitos de la realidad, no tenían efectos ni exploraban cosas que se estaban o que eran clásicas, digamos la forma del cuento clásico, o contemporáneas que se estaban llamando, ¿no? Mis recortes eran casi, dice mi amigo José Brindisi, que en ese momento era mi maestro, eran como negativos de una foto, ¿no? Eran como un pequeño cuadro en el cual atisbabas algo que estaba detrás, ¿no? Ujú. Y a mí lo que me interesaba, me daba cuenta de eso ex post, pero en ese momento, y por eso muchas veces mis cuentos hay gente que les gustan mucho y hay gente que les parece que no son cuentos, ¿no? Que es que me interesa más la promesa de eso que puede pasar que el golpe o el efecto de lo que pasa, ¿no? Es decir, me interesaba además mucho la torsión mínima de un cuerpo del personaje y además no solo eso, sino el juego con el lenguaje, es decir, como en ese momento, si digamos alguna conciencia tenía sobre esto, digamos, el cuaderno de la Ale, como en el mismo juego de estar escuchando lo que quieres decir y haciéndolo, ¿no? Me daba cuenta que un cuento no se trataba solo de contar una historia, se trataba de que el lenguaje tenía que desaparecer, Ujú. ¿no? Tenía que desaparecer para sentirse, literalmente para encarnarse en el cuerpo, y luego, esa era mi búsqueda, y hasta ahora lo es, me parece que es algo difícil, ¿no? Ujú. Y una vez que desaparece, tiene que volver a dar un zarpazo el lenguaje y aparecer en forma de belleza, ¿no? Ujú. Eh, es decir, desaparece para meterte en el cuerpo y aparece, es como
para que las palabras le hagan cosas al lenguaje, para que lo modifiquen, para que lo retuerzan, para que lo cambien. Sí. Entonces, si te das cuenta, mi búsqueda era como muy acotada y no tenía que ver con eso que se estaba haciendo, sino con esta experiencia que yo iba descubriendo apenas. Y por eso tal vez la composición tiene, digamos, ese aire que es casi eso, ¿no? Como aires de cuento, ¿no? Porque es esa la exploración que estaba siguiendo, ¿no? Como ese seguir que necesitas que alguien te lo diga también, ¿no? Que alguien, y por eso es tan importante trabajar con alguien, conversar con alguien, tener maestros y maestras, no solo lo que lees, sino alguien que ha pensado en el arte, porque es que eso es algo que siempre les digo a mis estudiantes. Está bien la imagen del taller de escritura, ¿no? De esto que es copiar, 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 hasta que la técnica sea, ¿no? Mirar, apropiar, ¿no? Pero la literatura no es solo técnica, ¿no? Yo hallo que tiene, y en eso me encanta eso que dice la Ale, ¿no? Es decir, es profundamente conceptual, es profundamente intelectual el arte, es decir, estás pensando en él, estás ideando una idea. A mí me gustan mucho los escritores que piensan con la escritura, que están pensando en la escritura, es decir, que vos lees su pensamiento conforme los vas leyendo, que es distinto de leer la historia de ficción en sí misma, ¿no? Entonces, creo que también son distintos momentos, uno como va mutando en el propio proceso, ¿no? Va descubriendo cosas que al principio te parecen muy sorprendentes y luego te das cuenta que no eran tan importantes o que incluso eras naif y un poco inocente y un poco cursi y tal vez mucho, ¿no? Pero no importa, ¿no? En realidad no importa si piensas que esto es el camino, ¿no? Ale, en el caso del arte conceptual, bueno, vos no estudiaste en cualquier lugar acuarela, ¿no? Cochabamba es la capital boliviana de la acuarela, Sí. ¿no? Y en Bolivia hemos tenido grandes acuarelistas, ¿no? Vos sos una de ellas. Pero claro, vos no sos acuarelista. La acuarela es tu herramienta, ¿no? Una de las herramientas con las que producís arte, ¿no? Si bien tal vez tus obras de acuarela sean las más conocidas, sí armás todo o sea, de ese cuadernito, ¿no? Ya estamos hablando a armar todo un concepto, una exposición dentro de un espacio con objetos, dibujos coherentes que forman parte de un concepto. Eso a mí me parece increíble porque yo no tengo esa capacidad, ¿no? De pensar en el espacio y de pensar no sé, en la disposición de los objetos, ¿no? ¿Cómo se sigue ese proceso? ¿Cómo fuiste armando esas primeras exposiciones? Pues creo que la acuarela o el dibujo es el lugar donde pienso y hay un pensamiento visual. O sea, hay una forma de pensar a partir de lo visual. Y es a partir de lo visual que uno va encontrando lo conceptual. Y yo siento que hay todo el tiempo un ir y venir. O sea, yo empiezo por los dibujos, van cambiando, voy encontrando ideas que luego voy volviendo a encontrar en la teoría y luego con la teoría vuelvo al dibujo y sé por dónde buscar. Pero todo el tiempo el pensamiento es visual, pero hay un ir y venir todo el tiempo con lo conceptual. Ahora, la forma en que yo trabajo eso es con el dibujo, con este programa de 3D que te contaba. Puedo ver las imágenes en un programa de 3D y normalmente no sé qué estoy buscando hasta que lo encuentro. No sé, es chistoso cómo ocurre el pensamiento. O sea, uno pensaría, tienes la idea antes de dibujarla
Y no, normalmente es la imagen primero, que a veces es un antojo, a veces es quiero hacerla y no sé por qué, pero es después que le puedes poner palabra, es después que la vas ordenando en un concepto, es después que las vas relacionando. Pensaba ahorita en lo que decía Magela, que siento que es algo que tenemos un poquito en común, eso que dices que buscabas en los cuentos, que eran como un aire de cuento, o como no quiero que haya una explosión. Yo cuando tuve que ilustrar tu libro, pensaba que lo que tú haces, Magela, es como si sacaras una foto de un momento, una o varias fotos, de un momento congelado en el tiempo, donde está contenido algo que va a explotar, pero no está explotando, o algo que ya explotó, pero es el momento después que no sabemos qué va a pasar, pero ahí está todo. Es como trabajamos desde lo visual nosotros, los artistas visuales también, que congelas una imagen, pero en esa imagen está contado todo. Está contado la tragedia, está contado el desenlace que no ha ocurrido o que acaba de ocurrir. Es el paso antes de saltar, o la caída, pero antes, movida en el tiempo. Entonces creo que hay como conexiones entre la escritura y lo visual que trabajan con esto que es la imagen que contiene todo, pero detrás hay montones de conceptos, ¿no? Total, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que decís. Justo estaba leyendo a Silvia Rivera en este libro hermoso que es La sociología de la imagen, y como ella dice que el lenguaje es un aparato que en algún momento tiene tales limitaciones estructurales que no sirve para decir la realidad, para representarla. Entonces necesita y acude a la imagen. Y yo creo que tiene que ver con eso, es decir, es un aparato abstracto que el lenguaje, que además está gastado, que además está lleno de lugares comunes y de formas de decir, entonces siempre además está mediado por el pensamiento, ¿no? Por los prejuicios. Entonces todos esos elementos hacen que sea digamos, un aparato rígido, no es una plastilina, ¿no? No es decir, tenés que elaborar un montón para que sea. Y en cambio la imagen es toda, es plena, ¿no? Sí. Está ahí, es como, siempre digo, es como una LED, ¿no? ¿Querés contar un cuento? Tenés que poder ver una LED, tenés que poder ver el universo Sí. o esa microscopía, tenés que poder verla, aunque elijas o eventualmente no podás, porque a veces no es que elijas, sino que sencillamente no puedes, todavía no estás listo, todavía no tienes la pericia de contar todo eso que estás viendo. Pero el rato que podés manejar esa imagen, después el mundo puede alcanzarse, es decir, puede sentirse, puede encarnarse. Ya después uno le pone palabras y además completa esa imagen con una, digamos, representación intelectual. Yo recuerdo que yo quería escribir la composición de la sal porque tenía la imagen de un hombre viejo que se desarmaba en llanto. Esa era la imagen, ¿no? Era un hombre que lloraba. Y esa era tan poderosa la imagen que preguntaba, ¿por qué llora este hombre, no? ¿Qué hace que llore? Esa era una imagen. Y luego fui a Quito, que tiene unas calles coloniales hermosas y muy parecidas a las del casco viejo paceño, ¿no? Con recovecos, y ahí me encontré un cartel que decía literalmente: se cura el espanto, se dan baños de alegría. Era como dos imágenes, ¿no? Eso era una imagen que puede explicar una realidad y entonces ya luego uno la desarma y a partir de ella desanda un camino, ¿no? Creo que parte de mi proceso creativo siempre es así, siempre está gatillado por eso, por una imagen que luego se descompone, se multiplica, se tuerce, se tergiversa, pero en inicio siempre es una imagen. Muy bien. Quisiera que pasemos a analizar sus obras un poco, ¿ya? Vamos a empezar por un cuento de Magela. Vamos a empezar por Borrasca, ¿ok?
Este cuento está en La composición de la sal. Es uno de los últimos cuentos del libro, el penúltimo, no, o 3 cuentos antes del último me parece, no estoy seguro. Lo que vamos a hacer ahorita es, voy a hacer un repaso del cuento, ¿ya? Y vamos, igual tengo aquí mi libro porque hay algunas cosas que vamos a leer acá en la página. Bueno, titula Borrasca. Y disculpa, Magela, lo he diseccionado un poco el cuento, pero vamos a ver cómo está construido un poco y vamos a ir resolviendo algunas preguntas. No sé si ya la estoy compartiendo la imagen. Sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Estamos ahí. Tenemos 2 personajes en este cuento, ¿no? 2 personajes que actúan. La abuela y una narradora en primera persona, que es una joven, ¿no? Ahora, en el primer párrafo, de entrada la narradora nos hace saber que está enojada con la abuela porque la abuela le descubrió haciendo algo. No sabemos qué, ¿no? Pero algo. Y la muchacha piensa, me molesta tanto tener que tratarla como si le debiera algo y sonreír. Es como andar corrigiendo a cada rato la postura de mi espalda, aunque lo cómodo sea andar así, jorobada. Podemos darnos ya cuenta muchas cosas, nos podemos dar cuenta de muchas cosas acerca de esta muchacha, ¿no? De su carácter, ¿no? Pero todavía no están las cosas muy claras. Y así es como se va desilvanando, ¿no? Como vamos quitando las capas. La narradora que quiere evitar encontrar, o sea, mantener un diálogo, qué sé yo, estar con la abuela, no sabemos por qué están juntas, tampoco, ¿no? Por qué la muchacha está con su abuela, decide tomar el sol. ¿Por qué? Porque a la abuela parece molestarle verla con la piel oscura cuando ella toma sol, porque a la abuela no le gusta, o eso es lo que la chica piensa, que use bikinis diminutos, y además la chica se coloca audífonos. Pero en realidad más que castigar a la abuela y se nos hace saber esto en el tercer párrafo, ella se está haciendo daño a sí misma, ¿no? Porque dice, tomar el sol es sanguinario, si fuera un dios sería uno sádico, una deidad perversa que se provocaría placer castigando la piel de los hombres, ¿no? Y todavía vamos entendiendo un poquito más quién es esta chica. Ella piensa que está castigando a la abuela, pero en realidad se está asando ella debajo del sol, ¿no? Ella se está dando un castigo. ¿Y qué fue lo que descubrió la abuela? Todavía no lo sabemos. La abuela se le acerca y le deja un ejemplar de Cumbres Borrascosas. Y dice, Emily Bronte era una chica brillante que al parecer se la pasaba en ayunas. Y la narradora piensa el golpe es bajo después de lo de la noche. Y aquí está, ¿no? O sea, yo no, me parece muy lindo cómo está presentado, ¿no? El tema sin hablar del tema y cómo vemos a estos 2 personajes interactuando y lo que sigue a continuación es muy lindo porque a pesar de que es un diálogo con mucha tensión, lo que se nota que ambas comparten son lecturas, ¿no? Ambas leen, ¿no? Pero hay un motivo por el que la abuela le lleva el cuento de Emily Bronte, que disculpen que está ahí sin las diéresis Bronte, ¿no? Y le empieza a contar las historias de las hermanas Bronte, ¿no? Y aquí es cuando nuestro personaje, la chica, la narradora en primera persona, se cae. ¿Viste esa teoría de que el cuento es como un enfrentamiento, ¿no? Especialmente cuando hay 2 personajes que están ¿no? dialogando, y aquí es donde ella ya empieza a caerse, ¿no? El sol quema la tristeza y me lastima las piernas y los hombros, sé que voy a gritar de dolor. Pero hay mucho más, porque luego hablan de la madre, ¿no? La chica recuerda a la madre. Este cuento está lleno de misterio, Maela, ¿no?
Voy a llegar al final para después hacerte las preguntas, ¿no? Y después ella le pregunta, ¿por qué dices que Emily ayunaba? Pregunto, sabiendo que voy en mi contra, dice la muchacha, porque ella tenía verdaderas razones para morir. Fuertísimo. Las palabras de mi abuela me hieren. ¿Y cómo pudieron seguir viviendo las hermanas Bronte, creando reinos de fantasía? Esta chica seguramente escribía, ¿no? Y su abuela lo sabía, ¿no? Y esta chica acaba de vivir algo, no sabemos qué, ¿no? Pero para la abuela necesita esta muchacha algún lugar donde refugiarse y la abuela parece intuir que es en la literatura. Hay momentos en los que la tristeza deja de verse azul y adquiere tonos amarillos que la hacen más tolerable, como si por unos instantes la tristeza pudiera ser bella. Eso piensa la muchacha. Se lo dice a la abuela y la abuela sonríe, ¿no? El sol comienza a ponerse oblicuo y ya no quema. Mi abuela, o quizás el ámbar de la tarde, me deja sin palabras. Este es un cuento de cuatro. Aquí termina. Esta es la última parte. Creo que es el último párrafo del cuento, las últimas palabras del cuento. Ahora sí, por favor, Magela. Es un cuento muy corto, ¿no? ¿Cuánto ha quedado afuera? Bueno, primero gracias por traer Borrasca, es uno de mis cuentos más amados y es un cuento que casi es de esos cuentos que no se nombran, a los que no recurre la crítica o en general no es de los más visitados. Y a mí me gusta mucho porque es un cuento que como vos decís es corto y parece muy sencillo, pero que tiene una pequeña complejidad, un pequeño corazón que yo trabajé con mucho cuidado y era los distintos adentros o afueras que hay en el cuento. Entonces, un adentro o el adentro, digamos, es el diálogo sobre las Bronte, ¿no? Ese es, digamos, como una de las historias que yo quería contar, pero esa historia servía para en realidad encadenar el afuera del cuento todo el tiempo, ¿no? Entonces, era muy importante que ese diálogo esté muy bien contenido por el afuera de la situación, ¿no? Si te fijas bien, cada intervención del diálogo está rodeada de una situación muy bien amoblada, ¿no? Era para mí, o sea, digamos, era lo que yo pensaba mientras estaba trabajando, era necesario que quede muy bien contenido en movimiento, en el cuerpo, lo que estaba pasando entre ellas, ¿no? No solo lo que se decían, que parecía hasta cierto punto nada, o algo muy anecdótico, ¿no? Un libro, unas palabras, el sonido de las palabras, ¿no? Borrasca, ¿qué significa borrasca? Y la elección de esas palabras que en cada caso, tanto en el de la abuela como el de ella, refieren a un estado anímico, ¿no? Con ese afuera que contienen. A mí me parece que un cuento que contiene diálogos es sobre todo lo que está fuera de los diálogos, ¿no? Es sobre todo lo que contiene los diálogos. Entonces, había mucho cuidado en contener esos diálogos como muy delicadamente y con las palabras precisas para no decir mucho, y que a su vez eso nos llevará a la fuera del cuento, que es lo que pasó el día anterior y que seguramente tendría que ver con la relación de esta chica con el cuerpo, con la comida, con el ayuno y con lo que esa abuela descubrió y que la hace sentir tan humillada. Exacto. ¿No? Entonces, como era una experimentación alrededor del silencio y de la poesía, las palabras era, en realidad, y después yo encuentro algunos ejemplos en la literatura que me gustan y que conversan con este cuento como, no sé, Música para camaleones. Es un cuento en el que no pasa nada.
o aparentemente no pasa nada. Igual que en este cuento. ¿Qué pasa en este cuento? O sea, si en términos de una gran trama, no pasa nada. Son dos personas que conversan. Ahora, ¿de verdad podemos decir que no pasa nada? Como en No música pasa. para Capaleones, ¿no? No, pasa muchísimo. Exacto, esa era como mi intuición poética en relación a este cuento, ¿no? Y cómo, algo que de verdad pienso, cómo la literatura puede ser no solo un recuerdo, no solo una memoria, no solo salvarte la vida, sino ser la vida misma, es decir, cómo la literatura se convierte en parte de la vida, ¿no? Y qué es lo que le pasa a ellas dos, ¿no? La literatura es la vida que las conecta. Y eso era como, no sé si está logrado, pero era como la intención, ¿no? Este es un cuento que trabajé varios años en realidad. Eso te iba a preguntar. Estamos hablando de un cuento de cinco cartillas. Sí, No deben ser más de 3.000 caracteres. ¿Me hablas de cuántos años de trabajo? No sé, deben ser unos 4 años. Unos 4 años de trabajo. Sí. Lo que pasa es que en este tipo de cuentos, una palabra mal ubicada, un adjetivo de más, te destruye la maquinita, ¿no? Por eso me fascinó tanto, ¿no? La construcción se nota que hay un trabajo ahí con un detalle y un cariño y una obsesión también, ¿no? Muy valioso, ¿no? Que es algo que, ¿cómo te lo puedo decir? Es algo que que todos deberíamos tener en cuenta, todas las personas que quieren escribir deberían tener en cuenta. Las cosas toman años y toman tiempo, ¿no? Sin duda. Sí, Sí. sin duda. Y yo la verdad es que soy una obsesiva de la corrección. Eso ya no sé si es para bien o para mal, pero me puedo demorar mucho tiempo corrigiendo. Y, Sí, hasta el día antes de que salga publicado el libro, con seguridad. y de hecho es horrible porque, no sé, tengo varios cuentos que ya han sido publicados. Digamos, en el último libro tengo un par de cuentos que ya han sido publicados como piezas sueltas y que sin embargo en esta última versión han vuelto a cambiar y no me importa en realidad. Ok. Porque yo no estoy persiguiendo un ánimo de quedar congelada, ¿no? En una publicación, es decir, Claro. para mí la literatura es esencialmente mutante, entonces es un estado de ánimo, y seguramente seguiré corrigiendo hasta el final, hasta que, ¿no? Sí. Muy Como bien. esos pintores, no sé, Ale, vos, esos pintores que llega el momento del día de la exposición y siguen pinceleando así 5 minutos antes de que llegue la gente, no sé. Sí, pasa exactamente igual. Ahora, la acuarela tiene algo que te impide eso, que yo creo que a mí me daba paz, porque justo a mí me pasa exactamente igual que tú, que digo, no, una más, no, hay una hora más, ¿no? Entonces digo, entonces puedo hacer otra vez, puedo hacer mejor. Siempre pienso que podría haberlo hecho mejor. Entonces la acuarela me frena, porque la acuarela no se puede corregir. Claro. O sea, no se puede, ya está, no puedes volver a pasar el pincel por ahí porque además se va a registrar que dudaste y que pasaste el pincel de nuevo por ahí. Ahora, lo que sí me pasa es que digo, lo voy a hacer de nuevo y ahí está 9 versiones de la misma mancha que nunca sale igual y nunca va a salir como yo quiero además, ¿no? Entonces tiene la bondad de decir, ya está, ya acabó, no puedes hacer nada, no la puedes tocar, vete de aquí, aunque tú puedes volver a hacer 9 veces lo mismo. Sí. Claro. Quería decir algo respecto a lo que decía Majela. Creo que hay algo en la escritura de Majela que también tiene mucho que ver con lo visual, que a veces para hablar de una imagen hay que contarla sin la imagen. O sea, creo que muchas veces es más poderoso contar rodeando la imagen que falta. O sea, creo que a veces la imagen que no nos muestras y que no mostramos, donde ocurre todo, uno no la muestra y no la cuenta.
sino que uno va construyendo los bordes para la imagen que falta, que es la que va a tener el que lee o el que ve. Y ahí es cuando ocurre esta explosión, yo creo, ¿no? Lindo eso que decías, Ale, muy lindo. Que también pasa con tu trabajo, ¿no? Porque es como eso, el paso antes, siempre, ¿no? Como ese cuadro hermoso que tienes de la chica o de la niña, los pies sobre la silla, ¿no? Solo es como una anunciación, lo cual es muy hermoso porque siempre me pasa con tu obra que es como una invitación a la participación, ¿no? Es como completar esa historia que arrancaste, es decir, como obligás al espectador a ser parte, ¿no? No está todo completo, no es el cuento completo y acabado, es una elipsis siempre, entonces esa elipsis te obliga a participar, ¿no? Te pone en un lugar activo, y eso es muy hermoso. Yo siento lo mismo con tu escritura, es eso, es el momento antes, y además tal vez no te lo voy a contar, tal vez te lo vas a imaginar tú, ¿no? ¿O no? Y tal vez tu historia sea la que cuenta. Ay, me daba mucha risa porque varias veces me ha pasado que me dicen, bueno, pero ¿qué pasó con el personaje de la composición de la sal? ¿Se suicidó o se salvó? Finalmente, ¿se murió o no se murió? Y bueno, lo que tú digas, ¿no? Es como la canción de Matilde, ¿de qué color es el mundo? Es el mundo, ¿no? Del que lo querrás pintar, ¿no? Sí, eso. Y justo esa tensión, ¿no? O esa complicidad. Sí. Veamos ahora una obra de Alejandra. Bueno, no una obra, un conjunto, ¿no? De la serie del libro de la leche, ¿correcto, Ale? ¿No? A ver, espera un segundito. Este es el libro de la leche, Alejandra, ¿no? ¿Dónde fue esto, Alejandra? En Patiño, en Cochabamba. Ok. ¿Te parece si le damos play al video y luego nos explicas lo que acabamos de ver? Sí. Ya. O les puedo ir explicando también si quieren. Ajá. Sí, es una serie que hice después de tener a Ari. Es una serie que es muy diferente al resto de las series, porque normalmente yo trabajo de los mitos y trabajo de algo que ya está dado y juego con los personajes que ya están y con las cargas simbólicas que ya tienen. Pero en esta serie hice algo que no hacía normalmente, que es reflexionar sobre lo que le estaba pasando a mi cuerpo, sobre la no respuesta de quién era yo ahora, dónde acabo yo, dónde empieza el otro, sobre este perderte amorosa y oxitocínicamente en la leche. Entonces, es una de las series más sinceras de tratar de dar respuesta a preguntas que yo no tenía en ese momento. Ahora, esta serie técnicamente no tiene la técnica que tenían las otras, que son acuarelas gigantes, grandes, muy elaboradas. Esta es muy inmediata porque pues no tenía tanta energía para pintar, pero sí tenía mucha necesidad de hacer preguntas, ¿no? Aunque tal vez no hubieran las respuestas. Sí. Creo que viene un video, no. Sí, ahorita después de esta, ¿no? Estos son como sombras, no son sombras, son Es leche. leche. Sí, claro. Sí. Pero es que ellos, la madre y el bebé, están y a la vez no están ahí. Es muy extraño. Son un líquido, o sea, son un cuerpo, son un mismo cuerpo. Son un Es mismo un cuerpo. mismo cuerpo que late por esa leche, ¿no? Claro. Que late azul. Muy hermosísimo, Ale.
Es tremenda, Ale. Ay. Es tremenda. Es tremenda y lo que te comentaba, ¿no? Es todo tan, eh, ¿cómo te digo? Estéticamente es precioso, ¿no? Pero, bueno, lo que acabamos de ver es que es distinta esta serie a las otras obras que he visto de Ale, ¿no? Pero Pero a mí sí, perdón. No, dale, sigue, Magela. No, es que me impacta la capacidad que tiene de hacer preguntas, ¿no? Es como una fuerte y bella y oscura pregunta sobre la identidad, es decir, Sí, ¿quién soy debajo de esta leche, ¿no? ¿Dónde queda ese individuo, mujer, más allá del acto de la maternidad o de lo que tiene que ser ese cuerpo en relación con el otro cuerpo recién nacido, ¿no? Hay como un planteamiento allí, no sé, Ale, si me equivoco, pero es lo que la sensación que me da, es como, ¿cómo puede desaparecer ese cuerpo en aras de eso tan hermoso y romántico e idílico que se supone que tiene que ser? Hay como un cuestionamiento allí a la maternidad que me parece bellísimo y además que es tan necesario que se hable. Esa imagen del nido con la esfera de alambre de púas es poderosísima, sí, ¿no? es durísima. Sí, yo siempre decía que cuando uno como es mamá, es como si al principio uno se gestara a una misma también. Entonces hay un momento, hay un segundo parto, yo creo, primero nace el bebé y no sabes quién es quién, pero hay un segundo parto de ti mismo también, de ¿y ahora quién soy, no? Y además es dulce, o sea, puede ser asfixiante y dulce al mismo tiempo, o sea, puede ser ambas cosas, una no quita la otra, pero es como es, ¿no? Total. Ese es Ojalá, sí. ojalá hubiera visto tu obra cuando, cuando tuve las guaguas. Ay, Perdón. sí. Y el nidito es esto de te quiero proteger, pero te voy a proteger tanto que no te vas a poder salir, ¿no? O sea, también Sí, la maternidad tiene esta cosa ambigua donde convive el te quiero cuidar, pero te cuido tanto que ni modo, ya eres estás en mi jaula de amor. No sé, como que todo el tiempo es como si tuvieras que medir todo tiempo el amor para que el amor no sea jaula, o todo el tiempo el cortar para que tú vayas, pero cuando estás listo, no sé, como te enfrenta a montones de situaciones donde si se te pasa la mano, también está mal, ¿no? Sí, A cualquiera de las dos, el dejarlos demasiado libres muy rápido o el protegerlos demasiado, no sé, todo el tiempo hay que medir que el amor no sea dañino y, y soltar, ¿no? También. Sí. fascinante, porque hay toda una narrativa, ¿no? Pero es visual. Está la historia, como decía Magela, y no está completa. La verdad que es eso, ¿no? Hay que rellenarla. Sí. Y por momentos es de terror, y por momentos también es bastante tierna, dulce, acogedora, sobrecogedora. sí, a mí también me gusta otra cosa que me parece que la Ale es muy buena en ello, y es que hay como una representación del pensamiento, ¿no? Si más allá de la imagen o de lo que la imagen está mostrando, esa imagen normalmente está construyendo un concepto, ¿no? Ahí Sí, su raíz sociológica está diciéndonos
A ver, vení, te cuento mi idea, te cuento mi pensamiento sobre el mundo, te cuento mi pensamiento sobre la maternidad. Ahora me estoy pensando así. No te está mostrando un paisaje solamente, una idea, ¿no? No. O sea, no te está representando una idea, un retrato del mundo, sino un retrato de una idea, a eso me refiero. Sí, y lo que pasa es que ahorita observar el conjunto de estas obras nos da un ejemplo, es como ver un ejemplo de una muestra de arte contemporáneo desde el plano, o sea, desde el punto de vista conceptual, ¿no? No se trata solamente de poner unas cuantas imágenes que se parezcan a una a las otras, ¿no? Como vos decís, hay una idea acá, te habla su idea, esta soy yo en este momento, este soy yo en este otro momento, ¿no? Y cierran, es todo un compendio, ¿no? Que está unificado, este es otro video, ¿no? Y esto se logra con mucho oficio, pues, ¿no? Y con muchos recursos, ¿no? Estamos hablando de escultura, video, acuarela, hay una tina también, ¿no, Alejandra? Sí, hay una tina con unos... ¿No? Ujú. Ajá, Sí. objetos. O sea, los recursos son variados. Ahora me decís, Alejandra, que esto lo hiciste de manera bastante rápida, ¿no? O sea, sí, rápida porque eran pequeñitos, o sea, son así. Los hacía pues en medio del cansancio de bebé chiquito y dar leche. Y era como los voy a hacer antes de que se me olvide, porque algo pasa con la maternidad, que se nos olvida a las mujeres esa primera parte, algo hace el cerebro, que te olvidas, te olvidas eso que te está pasando y pasa tan lento y tan rápido a la vez. Entonces eran chiquititas y sí, las hice rápido. A diferencia de otras acuarelas que me toman meses hacer, ¿no? Semanas. Sí. Claro, como un registro también, ¿no? De esos primeros meses, ¿no? Era así, era un registro. Registro, Era justo, emoción. no sé qué pasa, pero era como hacer las preguntas, aunque no sabía las respuestas. Y también era como no saber cosas del propio cuerpo, ¿no? Y de una misma. Sí. Muy bien. Este es el libro de la leche, ¿no? El libro de la sangre también es bastante... Van unidos, ¿no? De hecho, vamos a mostrar ahora el libro de la leche solamente. Sí. Pero me encanta que estemos mostrando esto así. O sea, también es distinto en esta ocasión ver una muestra de arte conceptual así en videíto. Para la persona que se enfrenta por primera vez al arte contemporáneo, es más sencillo verla así, o más, puede comprenderla más mirándola de esta manera que enfrentándose al espacio, ¿no? Porque ya dispuestas las cosas en el espacio, se convierte también en un laberinto, ¿no? Sí, una telaraña de esas. ¿Cómo pensás el espacio a la hora de armar ¿qué importancia tiene el espacio a la hora de armar una exposición? ¿Te adaptás a él o cómo tomás esas decisiones, Alejandra? Pues yo pienso siempre que cada serie que yo trabajo son como si fueran palabras. Cada obra son como palabras. Por donde entres, te va a generar una historia. Por ejemplo, y luego lo que trato de hacer es que entre las series haya conexión. Entonces, hay elementos que conectan una serie con otra, ¿no? Entonces, tienes un espacio, por ejemplo, Patiño, que es como un laberinto. Entonces, el momento en que tienes que montar la exposición, tienes que generar un relato, tienes que decidir por dónde va a empezar esta vez. Lo lindo es que es como haber construido tus fichas para poder jugar en el relato de muchas formas, ¿no? Porque además no hay una prioridad, no me interesa que se lea de una sola forma. Sé que si las dispongo de otra forma, se puede leer de otra forma. Y esto es lindo, está como vivo, como lo que decía Magela, que
la literatura es viva y ella va a seguir corrigiendo hasta el último día. Es eso, es como voy a poder seguir jugando con este sentido, con este pequeño mundo de palabras que tienen sentido, y además que yo sé que también pasa en la literatura, cuando mueves una ficha, se mueven las demás, cambia el sentido de todo, y es un juego pues así delicioso, hermoso, vivo, orgánico, ¿no? Eso es verdad, en realidad me da la impresión de que, claro, cuando uno, digamos, cuando la historia está todavía formándose y el escritor está tratando de descubrirla y todo, es doloroso, ¿no? Pero una vez, al menos a mí me pasa, no sé, Magela, eso quería preguntarte porque parece que es a lo que se refiere Alejandra, ¿no? Tenés estas ideas y las dibujás y hay dolor ahí, pero después es un juego. Y tal vez hay un momento también en la literatura en el que la historia ya dolió y de pronto te sentís capaz de hacer lo que te dé la gana con esa historia. O sea, ya está, ¿no? Es como un camino de espinas que hay que recorrer para llegar al momento en que decir, ya estoy en control de esto, ¿no? Sí, no sé si en control, ¿no? No sé si estamos, me parece que siempre estamos como en el, como decía la Eve Ujar, ¿no? En el risco de una duda, ¿no? Siempre uno está, incluso cuando tienes el cuento o crees tenerlo completamente cerrado, está bueno que siempre dudes, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, pero entiendo esto que decís, me parece muy interesante en el sentido de que uno, al menos yo, no sé si alguien puede escribir de otro modo, pero uno siempre está escribiendo sobre uno mismo, ¿no? La cosa es que ese lugar sea un lugar de partida, no de llegada, ¿no? Para que no sea como una interacción redundante y sin posibilidades de mostrar más cosas, ¿no? Es como los estereotipos, es decir, uno puede trabajar sobre una imagen cursi, sobre un estereotipo súper obvio, siempre que ese sea un lugar de partida, que se transforme y se convierte en otra cosa. Puedes hacer todo con la literatura, puedes usar los símbolos más manidos, las palabras más usadas, siempre que esa condición, creo yo, se cumpla, ¿no? Y lo mismo pasa con cuando la materia es el cuerpo de uno, la historia de uno, ¿no? Que es como, de allí salimos todos, ¿no? Es que esa historia se puede expandir hacia la imaginación, o sea, tengo un devenir propio, ¿no? No sé qué autor decía, ahorita no me viene el nombre, Janet me parece que decía, no voy a contar una historia que me tiene a mí como protagonista, pero cuyas hechos y devenires nunca me ocurrieron, ¿no? Creo que de eso se trata, ¿no? O ayer decía Santiago Espinosa en una conversación sobre poesía, citaba a Montaigne, que Montaigne decía, yo soy la materia de mí mismo, ¿no? Y decía que es como, digamos, si tuviera que escribir, se tatuaría el propio cuerpo. Y esa imagen de tatuarse el cuerpo me parece muy hermosa, ¿no? Es decir, porque la literatura sale y es un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo, en la medida en que logra esa expansión del territorio personal, entonces se vuelve una muchedumbre, ¿no? Ya no eres tú hablando de ti, ¿no? No sé, siempre pienso en Scheherazade o en, ¿no? Que es como la imagen del cuerpo lleno de historias, de todas las historias posibles dentro de un cuerpo, que está contando su historia, que es la historia de todos. Bueno, pues así pienso que es la literatura o el arte en general, ¿no? Es la historia de la muchedumbre, solo que en la singularidad de cada quien, del cuerpo de cada quien. Bueno, pues mis queridas admiradas, nos queda media hora. Vamos a tener que correr un poco para ver lo que tenemos a continuación. Y me gusta mucho lo que estabas diciendo, Magela, acerca, ¿no? Porque justamente
del inicio de Delirio en Rosa, hay varias cosas que me llaman la atención. Vamos a ver, este es el primer párrafo de un cuento que está en el nuevo libro de Magela, en el último libro de Magela, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El libro se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El cuento se llama Delirio en Rosa. ¿Se ve la imagen? Sí. Ok. Empieza así con una cita de Charles Baudelaire. Creo sentir a veces que mi sangre en torrentes huye de mí en sollozos como una fuente. No sé si deseas leerlo vos, Magela. Sí, lo puedo leer, no hay problema. Ok. No me pidan demasiado que hable porque yo solita me pregunto y me contesto, me suelto como una máquina de escribir. En el medio de la noche, taca, 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 y no me paran nunca más. Ahora, eso sí, de lo único que me siento capaz de hablar es del amor, porque problemas de autoestima nunca tuve. Patética no soy. La pobreza no te hace patética. Tampoco estoy aquí para curarme, porque los putos y los drogadictos no nos curamos nunca. Así que más allá de mostrarme, más allá de esta cosa narcisista y cursi que me gusta tanto, yo quería decir algo que no me pertenece, porque en esta vida nada es de nadie. Y que todos aquí ya saben, la muerte nos acompaña a todos, de la mañana a la noche, insomne y sorda, como un viejo remordimiento. La muerte es un vicio y vivir es como tratar de dejar ese vicio. Oh my gosh, tengo que volver a comenzar. Este no es un buen comienzo. Mírenme, pues, sonreír. Yo nunca odié mis dientes, su gran tamaño, mi rostro infantil, ni tampoco el perfil pronunciado que se me acomodó definitivamente en la adolescencia. Diré la verdad, nunca los odié hasta que tuve conciencia de ellos. Esto es, hasta que el innombrable, el triple hijueputa ese que tanto quise me los hizo notar. Ahora no importa su nombre, que baste con decir que fue un antiguo novio amante, 6 años mayor que yo, músico de una puntería impresionante para dar con lo defectuoso. Tal vez ese era su verdadero arte, no la música. En mi caso siempre fue asertivo y cruel, aunque, en honor a mi amor propio, debo reconocer que no era algo personal. Él era así con todo el mundo, consigo mismo sobre todo, minucioso para inventariar lo que le faltaba. Muy bien. Es un inicio, bueno, el cuento nunca pierde, nunca baja de intensidad, en realidad. Es un inicio sumamente intenso. Me llamó la atención de entrada por varios detalles, ¿no? Aquí estamos hablando de una persona muy peculiar, ¿no? ¿Cómo construiste esto, Magela? Porque, ¿sabes qué? Cuando lo empecé a leer, yo me imaginé primero que aquí me encantó esto de, oh my gosh, tengo que volver a comenzar. Me pareció algo muy, muy, muy de escritora, ¿no? Y me imaginé que esto nació como de un impulso propio y se convirtió en ficción. O sea, me interesa mucho saber de dónde salió esto. Yo ¿De dónde? Sí. Perdón, y la decisión del taca, 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 todos estos detalles, ¿no? Que le dan tanta vida a este texto. Yo tenía la idea de una voz, ¿no? Es decir, a ver, uno de los libros que más impresionantes me parece en la vida es Poderes Terrenales, de Burgess, el autor de La Naranja Mecánica, que es un escritor gay absolutamente brillante y delirante y que todo el tiempo está diciendo cosas, ¿no? De manera alucinada y no cesa, ¿no? Y como ese impulso a mí me parecía un desafío, ¿no? Entonces empecé con esta idea, tenía como eso, como la idea de construir una voz así, una primera que merezca ser primera, esa era como mi premisa creativa. Quiero hacer una primera que merezca ser una primera, es decir, Sí. me parece que la primera no se debe jugar con una voz
pusilánime, digamos, por decirlo así, una voz que no merezca ese lugar, ¿no? Y también tenía este otro ejemplo que es Fernando Vallejo, que tiene una novela que me parece una de las más bellas que ha escrito, que es El Desbarrancadero, que le escribe a su hermano que murió de sida y adicto, y tiene también una voz muy rotunda y poderosa, que es música, porque en realidad yo lo que quería era hacer una música. Y entonces, una música que además bailar alrededor del pensamiento, ¿no? Entonces empecé a jugar con ese timbre, con esa voz, y esa voz, es decir, la voz es una piel, ¿no? La voz es un cuerpo que construye una identidad, y entonces me daba cuenta que los tonos, como los cambios, como los caderazos de la voz tenían que notarse, ¿no? Como cuando te mueves de un cierto modo, un cierto ademán, la mano, pues esa serie de gestos que haces con el cuerpo, mi desafío era hacerlos con la mano, que se note, perdón, no con la mano, con la voz, con las palabras, que se note en esa cadencia, más allá de lo que dice el personaje, lo que es el personaje. Sí, sí. Entonces, y luego tuve también como una epifanía, y fíjate, hoy he nombrado el Aleph 2 veces, ahora lo voy a volver a nombrar, que es que uno de los recursos literarios más obsesivos en Borges es la enumeración caótica, ¿no? Él la usa muchísimo para poner una sobre otra imágenes completamente distintas, chocantes entre sí, a veces tan dispares que uno no entiende cómo están juntos. Y uno recuerda el Aleph, por ejemplo, pero en su poesía lo hace siempre, es como reiterativo, obsesivo en eso. Entonces puede poner bisontes, émbolos, desiertos ecuatoriales, la cabellera de una mujer que tiene cáncer en el pecho, y todo para esconder allá adentro las cartas obscenas que Beatriz Viterbo le escribía a Carlos Argentino Daneri, si nos acordamos del cuento, ¿no? Entonces también quería hacer como un poco eso, ¿no? Que era esconder en medio del delirio eso que este hombre, cuáles eran sus cartas, ¿no? ¿Cuál era su meollo, ¿no? Y que termina desembocando ese final tan trágico y terrible con ese padre tan hermoso y tan ausente, porque al final ese padre que parece que siempre está presente, pero que siempre le dice, hijito lindo, en realidad es un padre absolutamente ausente, ¿no? Y entonces él llena de presencia, es que no quiero spoilear, pero creo que No, todavía no lo es spoileado, pero es un cuento terrible. Entonces él Sí. llena de presencia, de la presencia de ese padre, el cuento, que es un padre amoroso, un padre hermoso que siempre le dice hijito lindo y lo quiere mucho y tal, y lo menciona y lo reitera y lo reitera y lo reitera, pero esa insistencia en realidad lo que está dejando constancias de la ausencia, ¿no? Es decir, ese padre que estaba ahí, pero que en realidad no estaba, ¿no? Bueno, pero la persona atenta en el primer párrafo se da cuenta de cuál es el meollo de este personaje, ¿no? Está ahí, pero la verdad es que es fascinante este personaje, y su voz es sumamente potente porque tiene todo, ¿no? Tiene la rabia, tiene el odio, tiene el orgullo, ¿no? Y es cómico, pero... Es cómico, pero, también es capaz de cosas terribles, ¿no? Realmente si has conocido a alguien así, esta es una representación fidedigna de un ser humano, digamos, ¿no? Esta persona vive, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ay, me encantó bueno. esto. Qué bueno que lo digas, qué bien, qué suerte.
es hasta conmovedor, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? ¿Me entiendes? Por las circunstancias, ¿no? Me parece un gran ejemplo y además, como decís, ¿no? Una primera voz, ¿no? Es una primera voz, sí, que se merece totalmente, ¿no? Sí, la primera es una voz muy hermosa. Ujú. Para mí es una voz súper difícil siempre por esto, ¿no? Las primeras se juegan el yo, el pellejo en el canto de su propia voz, ¿no? Sí, Entonces, siempre me parece que malgastar una primera es sí, muy triste. Sí, mejor volver la segunda o tercera. He notado eso, que te gusta experimentar con las voces, ¿no? Me parece fantástico, me parece fantástico eso. Por ejemplo, la composición de la sal, el inicio del libro está casi en segunda persona. No sé si la voz narrativa principal es una segunda persona. ujú, Sí, ¿no? Correcto. creo que sí. Sí, Ajá. sí. Eso, o sea, de entrada ya ahí ya se nota que hay, más allá del deseo de contar historias, sino de pensar en la forma, ¿no? En la voz, ¿no? Experimentar, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Que es algo que convierte todo esto en un juego. Pero bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que continuar. Y Alejandra, no sé si podemos decir, Alejandra, que vas a hacer una presentación de una nueva obra, no sé cómo lo denominaríamos, pero lo tengo acá. Este, creo que lo estoy compartiendo todavía esto, ¿no? Déjame compartir. Ya. Lo tengo acá, herida blanca. Y este es un... ¿Nos explicás vos, Alejandra, de qué se trata, por favor? Sí, es lo último que estoy haciendo y ahora estoy haciendo algo que nunca había hecho, que es partir de la escritura. Entonces, he hecho un texto que es un ensayo autobiográfico, tiene como partecitas de poesía y están los temas que ya estaban en el libro de la leche, sobre los dientes, sobre los huesos, sobre el lugar de los huesos. Y también hay como una exploración con el lenguaje, como qué pasa con las palabras que se deshacen, qué pasa con la relación entre cómo nombramos las cosas y cómo al nombrarlas hacen un todo y ese todo puede ser un cuerpo. Cómo las palabras son los huesos del cuerpo. Y entonces he partido, como nunca había hecho eso antes, de un texto. El texto ya existe, y a partir del texto estoy explorando lo visual, entonces estoy haciendo al revés. Y al revés de cómo hacía antes, que empezaba por las imágenes. Entonces, uh, él ha creído en mi idea loca. No se ven las imágenes, ahora sí. Entonces voy a leer pedacitos del texto, ¿sí? No importa si están cortados. Bien. Las imágenes no tienen relación directa con el texto porque no son una ilustración de lo que he escrito, solo son una exploración sobre lo mismo, ¿sí? Un pedacito de estructura anatómica calcificada, un pedacito de 3 cuerpos. Al principio éramos tiempo blanco, unido y líquido, como si nos gestáramos por segunda vez. Yo sentía como toda mi leche se convertía en huesos y dientes, dientes que iban saliendo lentamente, uno a uno, blancamente para poco a poco dejarlo líquido, dejarme en lo líquido. Mis dientes en su boca mordían mi leche, su leche mordiéndome. Este es otro pedacito. Blanco marfil, blanco concha, blanco zinc. Los dientes de leche existen para conservar el hueco. Blanco deciduo que cae fácilmente. Blanco deciduo destinado a caer. Blanco deciduo destinado a mantener el hueco. El blanco más blanco destinado a caer tiene raíces delgadas y largas que se anclan en el hueso. Raíces que serán mordidas por los nuevos dientes hasta dejar unas pequeñas conchas listas para desprenderse. Esta es otra partecita. Hermoso. A veces uno puede encontrar toda una media panty con los huesos de la pierna completa. Es como encontrar una sutil membrana transparente que resguarda y divide el mundo. Una piel sintética que contiene pierna,
fémur, tibia, peroné, rótulas, trágalo, escafoides, metatarsianos, cuneiforme, falanges, calcáneo. Cuando eso pasa, que es muy pocas veces, uno sabe que es un día especial. Aunque parecería que lo valioso es encontrarse un pequeño conjunto que perteneció a un solo cuerpo, el momento preciado es cuando meto todo en la mochila, se mezcla y se convierte. Deja de ser nerpia la pierna, febia, astramur, oné, tirótula, galóper, escameta, tarsianos, cune, ánges, faliforme, calfodescanio. Esta es otra partecita. Mi mochila, que no es de madera, contiene un nuevo cuerpo. Suena detrás, no pesa, es de aire. Cuando camino se mece, me recuerda a las tumbas cuna que vi hace muchos años en Pisagua. Tumbas cuna hechas con madera de los barcos ingleses naufragados en sus costas. Tumbas cuna que suenan a viento blanco de arena. Mi mochila tumba cuna se mece, me mece. Y lo último, no había espacio, no había un espacio, ni en las paredes de nichos ordenados por años, ni en los mausoleos de árboles de parientes. Los huesos sin nombre no tienen lugar en el cielo de abajo. Los huesos sin cuerpo no tienen raíz. Los huesos sin iniciales no tienen tiempo. Los huesos sin caja no tienen hueco. Los huesos sin huesos solo son montañas invertidas del más allá. Y que el hueco existe porque existen dientes de leche. Y los huecos son para guardar el espacio a los nuevos dientes. Enterrar, sembrar huesos con leche. Enterrar leche para sembrar huesos que sanen la familia desde el antes. Enterrar leche en los huecos de los dientes. Hueco, hueso, huevo, ueu, o-c-u. Y ya, eso. Es bellísimo, Ale, bellísimo. Es muy bello, tan bello que cuando lo leí, lo terminé de leer y le di un golpe a la mesa. ¿Por qué escribe tan bien? Dije, y me tuve que ir a duchar. ¿No ves, Alejandro? Bueno, ¿cuál es tu experiencia ahora abordando la escritura, no? Porque estás escribiendo, Alejandra. Pues es muy difícil. No, es algo nuevo, pero estoy tratando de hacer que lo visual esté en la escritura. Y como es nuevo, todavía, o sea, por ejemplo, veía lo que decías, Magela, tú en tu texto anterior, escoger con cuál voz empezar. Eso que decías que me ha encantado, lo de la voz que es una piel, cómo eso crea un ritmo, todos esos recursos estéticos que tienen los que escriben, es como manejar todo ese lenguaje. Entonces es enfrentarse a todo ese universo, ¿no? Pero lo que estoy tratando de hacer ahorita es desde lo visual llegar a lo escrito y es muy bonito. Es difícil. Pero es muy hermoso, ¿no? Porque es un texto que es un cuerpo, es decir, las palabras son cuerpos en tu texto, ¿no? Y además son música, porque tiene una sonoridad bellísima, ¿no? Es como construyen una cadencia. Y yo creo que ya has hallado la música que lo va a guiar, ¿no? No sé. Eso se siente ya, sí, y luego podés ver otra cosa que es difícil de lograr cuando uno escribe, que uno tiene que poder mostrar antes que contar, ¿no? Y estás mostrando, es evidente, obvio, y además lo estás mostrando bellamente, ¿no? Me encanta. Es un texto muy bello, es un texto muy... Además, visualmente el texto tiene una, ¿no? Hay una construcción, ¿no? En el orden en que dispone las palabras. Sí, es muy bello. Es una hermosa experiencia leerlo, ¿no?
Y me fascina que estés explorando también la escritura, ¿no? Porque es algo... Yo el próximo año voy a hacer una exposición de arte contemporáneo. No, me fascina realmente. Y es un texto muy hermoso. Bueno, lamentablemente ya se nos fueron casi las 2 horas. Una pregunta que les quiero hacer antes de acabar. ¿Cómo son sus habitaciones de trabajo? ¿Tienen algún lugar, tienen alguna regla para su lugar de trabajo? Algo que no puede ocurrir o algo que siempre tiene que estar. Por ejemplo, Stephen King decía que para escribir él tiene que poner el escritorio frente al muro porque no puede tener una ventana que lo distraiga. Otras personas rezan antes de escribir. Alejandra, ¿cómo es en tu caso? ¿Cómo trabajas? Eso me interesa. Me interesa que me comenten un poco. Yo trabajo siempre en medio de la casa. En medio de la casa. Sí, pero también porque tengo un hijito y casi siempre comparto el espacio con él. Entonces, casi siempre que yo estoy trabajando, él está haciendo algo cerca y yo estoy pudiendo ver qué está haciendo. Y sí, antes de tener a Ari, pues necesitaba que la puerta esté cerrada y que nadie interrumpa cuando estoy manchando. Necesitaba muchas cosas, pero desde que tengo a Ari, me gusta sentir que lo puedo ver mientras yo estoy trabajando. Muy bien. ¿Y Magela? Bueno, yo solía tener, cuando vivía en Santa Cruz, un lugar de trabajo donde estaban mis libros y donde podía o trataba de abstraerme de la casa o de lo que ocurría alrededor, pero que al mismo tiempo tenía como una visión panorámica de todo lo que estaba pasando, un poco como la Ale. Acá no tengo un espacio específico para trabajar, o sea que mi escritorio está en mi habitación, pero arrimado a la ventana. Entonces cumple algo que me gusta siempre y es tener luz. Me parece importante para mí, ¿no? Entre otras cosas porque soy miope y veo mal. Entonces está la ventana cerca y veo pasar y es como, la ventana siempre te permite como el oxígeno de distraerte y volver, ¿no? Okay. Y eso me gusta, pero en general también puedo trabajar donde hay una mesa medio libre, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé si tienen sus 5 consejos para escritores y artistas. Ale, ¿vos? No sé si son 5. Lo que Pues sea. son consejos. A ver, no sé si uno da consejos. Bueno, puedo compartir. Pues que si tienen esto y esta necesidad, como que nunca jamás la dejen. Y que si tienen 1000 otras cosas que hacer, como a todos, es como darle un poquitito a eso, como no abandonarlo, como que a veces uno se pone cosas muy difíciles y dices, no, si no tengo un estudio, no voy a pintar, no, si no hago todo un libro, no voy a escribir. Yo creo que el consejo que daría es un paso y otro paso y otro paso. Luego a veces yo decía, no, es que si no tengo un lienzo súper gigante, no. Pues entonces uno chiquito. O si no, no sé, es eso, es como ir venciendo todas estas cositas que uno dice, no, pero entonces ¿para qué? ¿Dónde lo voy a mostrar? ¿O lo voy a vender? No sé, hay 1000 cosas que uno pone en medio. Solo hacer y un poquito y otro poquito y otro poquito. Eso, quizás. Súper. Sí, me parece, comparto totalmente, ¿no? Esta idea de siempre hay muchas razones voy a usar una palabra bien fea, pero no encuentro otra que para procrastinar, para no sentarte a hacerlo, ¿no? Y entonces, como tener la persistencia de finalmente sentarte. Pero sí, creo que dije algunas cosas Sí. cuando
a lo largo de la charla, pero una que me parece importante es que en la escritura todo cuento, todo texto tiene una música y hay que encontrarla, ¿no? Y para hallarla hay que escuchar mucha música, ¿no? Hay que escuchar la música de todos los géneros, de todas las generaciones, sin prejuicios, sin asco. Hay que saber leer la música. Me refiero a leer, creo que es lo más importante. Y luego, ¿qué más diría? Que eso que dije durante la charla, que igual que con la poesía es más importante lo que se insinúa, lo que puede llegar a revelarse que lo que se revela. ¿Dónde estaba Rodrigo? Aquí estaba, aquí estaba. No, Douglas, hemos terminado con la sesión. Muy agradecido con Magela, con Alejandra, con Kiosco también por la oportunidad de darnos toda esta infraestructura para que podamos conversar, y espero que no solo haya sido útil para nosotros, sino para las personas que han visto o verán toda esta conversación, ¿no? Y si tienen algunas palabras, especialmente Rodrigo, no sé, para despedirnos y podamos poner fin a nuestra primera y exitosa sesión. Bueno, número uno, agradecerte. Creo que salió increíble. Estaba ahorita pensando mientras los oía que es muy difícil de hablar de arte en este país. Es difícil. La gente, los artistas no les gusta hablar de arte y no les gusta. Hay ciertas mitologías sobre la presencia artística que es muy extraña. La primera es que el artista no quiere comprometer sus propios discursos en la voz oral, no quiere como embarrarlos. Yo tengo muchos amigos que están ahí en el que dicen, invítenme a donde sea, pero por favor no me den un micrófono, no quiero. Pero eso a nosotros como práctica de arte visual nos deja en muy malas situaciones, porque no, no, no podemos penetrar en los discursos y todo se queda como en una visualidad abstracta y eso nos es muy problemático a nosotros como escenario. Entonces, esto me parece que ha funcionado súper bien. No solamente el diálogo funciona, sino también la conversación y la capacidad que se consiguió en llegar como a ciertos lugares que son de alguna forma personales, pero que son muy, muy útiles para entender los procesos creativos, ¿no? En ese sentido creo que salió increíble, les agradezco mucho la presencia. Y bueno, estoy muy, muy ansioso de seguir adelante con todo este proyecto. Muchísimas gracias, José. Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, Magela. Muchísimas gracias, Alejandra. Un gran beso a ambas. Muchas Muy gracias. agradecido. Igual que placer verlos y charlar. Sí, muchas gracias.